Hay crímenes que se convierten en leyenda, historias que nacen en la sombra y que acaban creciendo hasta convertirse en parte del miedo colectivo. A finales del siglo XIX, España escuchó un nombre que heló la sangre a padres e hijos por igual: el sacamantecas. El hombre al que se le acusó de robar la grasa de sus víctimas y que la historia convirtió en el mismísimo hombre del saco. Lo que hoy vamos a contar no es un cuento infantil, es la historia real de un asesino que sembró el pánico en un país entero y cuyo eco, más de un siglo después, aún resuena en nuestras pesadillas. Bienvenidos a la España Negra. Juan Díaz de Garallo, el sacamantecas. Juan Díaz de Garallo nació en 1821 en un pequeño pueblo de Álava llamado Eguilaz. Casado en 4 ocasiones, Díaz enviudó de 3 de sus esposas. Pero no es famoso por ello, sino por algo bastante más truculento. Díaz está considerado por la justicia y la historia como el primer violador y asesino en serie que se ha documentado en España. Juan Díaz de Garallo, apodado el sacamantecas, violó, estranguló, rajó, mutiló y evisceró, por ese orden, al menos a 6 mujeres de entre 13 y 55 años. Aunque él mismo reconoció que lo intentó en 4 ocasiones más. El apodo de el sacamantecas proviene de la creencia popular de que extraía la grasa de sus víctimas para fabricar ungüentos o jabones. Aunque no hay evidencia de que Díaz de Garallo realizara tales prácticas, sus crímenes alimentaron esta leyenda, fusionándose con el mito del hombre del saco, un personaje utilizado para asustar a los niños desobedientes. Algunas de sus víctimas fueron prostitutas, como Melitona la Valdegoviesa, Águeda la Riojana, María Campos o la Morena, con las que no acordó en el precio de sus servicios. Otras de sus víctimas fueron criadas, como Antonia, de 13 años. Y algunas eran molineras que tuvieron la mala suerte de cruzarse en el camino de este depredador. Ángela López de Armentia, apodada precisamente la Molinera, tuvo más suerte y pudo huir de las garras de Díaz y denunciarlo. Gracias a ello, el hombre fue detenido por primera vez y pasó varios meses en la cárcel. Pero una vez libre, volvió a dar rienda suelta a su locura criminal. Y las 2 siguientes víctimas no tuvieron tanta suerte como la molinera. Sus cuerpos fueron encontrados destripados. Y la alarma entre la población llegó a tales extremos que las autoridades tuvieron que intervenir para volver a atraparlo. Por fin, detenido y entre rejas, se dice que durante los 2 años que estuvo esperando su ejecución por garrote vil, Juan Díaz aprendió a leer, aunque su odio a las mujeres continuó intacto. Seguía tratando mal a su 4ª mujer, la cual, aun conociendo su verdadera naturaleza, le llevaba ropa limpia a prisión.
El 11 de mayo de 1881 murió por garrote vil. La ejecución tuvo lugar en el Polvorín Viejo de Vitoria. En la época de Juan Díaz de Garallo, los criminales no se juzgaban solo por sus actos, sino por su rostro. Influenciados por las teorías de César el Hombroso y la frenología, se creía que la maldad podía leerse en la forma del cráneo. Una frente estrecha, una nuca plana o unos ojos juntos bastaban para declarar a alguien culpable de nacimiento. Bajo esta mirada pseudocientífica, Garallo fue diseccionado tras su ejecución ante médicos, alienistas y periodistas. El doctor Esquerdo, uno de los mayores defensores de estas teorías en España, aseguró que su cerebro confirmaba la locura. Para él, la causa del crimen estaba escrita en la carne del encéfalo. Sin embargo, los informes periciales lo describieron como una persona idiota y ruin, a la que solo movía el instinto sexual. Asimismo, fue considerado un sádico, carente de la más mínima empatía. Tras la autopsia, Díaz de Garallo fue enterrado en una fosa común de un cementerio desconocido. Dicen que el miedo es la herramienta más poderosa que existe, y el Sagamantecas la manejó como pocos. Su figura quedó envuelta en rumores, exageraciones y leyendas, pero hubo un momento en el que fue tan real como el aire que respiramos. Quizás por eso su historia sobrevivió al tiempo, porque el terror no entiende de siglos. Y aunque hoy sus pasos se han borrado de nuestras calles, su sombra sigue viva, allí donde un niño escucha, por primera vez, la amenaza del hombre del saco. Hasta el próximo caso, en esta España negra que nunca duerme. Si te inquietan los rincones más oscuros de nuestra historia, suscríbete a Cors. Y si este caso te ha dejado helado, deja tu like. Lo peor aún está por venir.